Buenas, ¿cómo están? Hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos acá en el segundo bloque del Observatorio Político y como ustedes saben, todos los martes, estos últimos 40-45 minutos del programa le tenemos dedicado a nuestra sección de política internacional y como siempre para acompañarme para hacer amena esta charla le tengo acá a mi amigo y compañero Esteban Cheraniuk, a.k.a. Chera. ¿Cómo andás, Chera, joven? ¿Cómo te va, Ezequiel? Un saludo para vos, para la audiencia y para todos los compañeros que están ahí detrás de cámaras haciendo posible este espacio. Gracias, mi amigo. Bueno, como lo anunciamos en el programa anterior, hoy el tema que vamos a estar desarrollando un poco, tocando un poco, es la crisis de la democracia liberal. ¿Qué nosotros entendemos por democracia liberal y demás cosas? Es todo este conjunto de instituciones, elementos, formas que todos los días deberían dirigir nuestra vida, ¿verdad? Que están muy presentes, cosas como elecciones competitivas, libertades civiles, Estado de Derecho, participación, igualdad ante la justicia, etcétera, etcétera. Pero de un tiempo a esta parte, esos ideales, esa forma idealizada de la gestión de lo que nos es común a todos, la gestión de lo público, se fue resquebrajando y a nivel globo, a nivel occidente, si se quieren, en los últimos 10 años, se empezó a materializar ese descontento con candidaturas extremas y demás cosas. Entonces, para hablar un poco de eso, hoy para arrancar, te doy la palabra, Chere, ¿por dónde arrancamos? Porque realmente hay un montón para hablar de esto. Sí, yo creo que podemos arrancar un poco por definir qué es la democracia liberal, ¿verdad? Porque así como cuando lo escuchamos, ¿por qué le estamos poniendo una segunda palabra a democracia? ¿Verdad? Ajá, claro. Básicamente. Bueno. Bueno, democracia liberal es básicamente la forma de entender la democracia que nosotros entendemos, que nosotros occidentales o gente que vive en los países de influencia occidental entiende. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Una democracia donde hay pluralidad de partidos, donde hay parlamentarismo, ¿verdad? Más o menos desarrollado, donde hay una idea de división de poderes, donde tenemos estas elecciones en donde se plantean las distintas fuerzas políticas que compiten, las reglas bajo las cuales compiten, la influencia de la división de poderes, como habíamos dicho, en qué influye el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo. Esa forma de concebir la democracia, porque si hablamos de democracia, hablamos de un ente medio abstracto, ¿verdad? Las decisiones tomadas por la mayoría, ¿verdad? Eso es lo que entendemos por democracia. Sin embargo, eso se tiene que configurar institucionalmente de alguna manera. La forma en que se configuran en nuestros países occidentales es la democracia liberal, ¿verdad? Porque es una democracia heredera de la Revolución Francesa, de las revoluciones liberales. Entonces, trae consigo todo un conjunto de reglas a partir de eso. Es distinto, por ejemplo, de lo que entendían los griegos por la democracia, que era un sistema mucho más restringido, ¿verdad? Con voto censitario y demás. Acá también se entendió de esa manera mucho tiempo. Ahora es una democracia con más derechos políticos, ¿verdad? Y es distinto de lo que entienden las democracias, por ejemplo, en los regímenes marxistas o socialistas, donde es una democracia asamblearia con dirección de partido único generalmente. Muy bien, ahí me parece importante la contextualización histórica. Mencionás la diferencia entre la democracia como nosotros la entendemos en Occidente, una democracia republicana y liberal, la democracia como la entendían los griegos. ¿Por qué en un momento del siglo XVIII grandes pensadores, grandes ilustrados de la Francia pre-revolucionaria, si se quiere, como Montesquieu, Rousseau y demás, dicen, bueno muchachos, tenemos que cambiar esto? Porque en ese momento lo que dominaba Europa y gran parte del mundo era un sistema de monarquías absolutas. ¿Qué pasa? Si uno retrocede a esa época, 200, 300 años atrás,
encontrará que las desigualdades políticas eran extremadamente marcadas. Extremadamente marcadas. Entonces vos eras noble y solo te movías entre la nobleza. No te casabas con nadie que no fuese noble ni demás cosas. Vos eras del campesinado y siempre ibas a ser campesino. Eran estructuras sociales, jerarquías sociales bastante cerradas, bastante sólidas, lo cual no permitía un dinamismo. Entonces, esta gente viene a plantear en su momento, ok, nosotros, para que la sociedad mejore, necesitamos que se dinamice la capacidad de ascenso social. Ahora, ¿qué es lo que sucedió de un tiempo a esta parte? Que si bien es cierto que los derechos políticos hoy son más iguales, teóricamente, lo que sí es cierto que la desigualdad económica, ¿cierto? O sea, relativamente vivían peor que nosotros hace 200 años, Sí. pero la desigualdad económica era muchísimo menor. ¿En qué sentido? Venía una peste y se podía morir el rey como el último campesino. No había mucha diferencia en materia económica, sí en cuestiones políticas. La democracia trajo la igualdad política y más esta idea de universalización de todos podemos votar. Cuando digo todo, digo hombres y mujeres, recién es un fenómeno del siglo XX, o sea, pasó todo el siglo XIX por abajo sin que se pueda votar y que se llamen democracias, ¿verdad? Generamos hoy un sistema donde tenemos igualdad política, podemos ir a votar todos, pero la desigualdad económica es gigantesca y a la larga esto es un elemento que nosotros hoy ponemos sobre la mesa para decir qué tan democrático también es este sistema. Y quiero dar un ejemplo, Chela, si me permitís, justamente con lo que pasa acá en el transporte público en la nación. Veo que una serie de empresas privadas presentan un proyecto de ley para que tengan una asociación obligatoria con todas las empresas, con esas empresas que quieran prestar el transporte público acá. El proyecto está todo bajo control de las empresas y demás cosas. Hay una bolsa centralizada, informatizada, que lo manejaría este grupo de empresas. Y acá la cuestión es la siguiente. ¿Por qué con tanta facilidad un grupo de 2 o 3 personas nomás llega, hace lobby al Congreso, presenta un proyecto de ley y hay gente que todos los días lucha hace años por el transporte público y no llega? Justamente ahí es donde nosotros venimos a cuestionar la democracia liberal. ¿Qué tan democrático es esto si vos no tenés las capacidades económicas? Justamente eso es lo que se plantea en esta crisis, que no es solamente un planteamiento de sectores de izquierda o sectores antiliberales, también es un planteamiento en otro sentido de sectores liberales o de sectores socialdemócratas que ven también con preocupación el avance de lo que ellos entienden como populismo totalitario, ¿verdad? Que es un poco raro porque es un totalitarismo en realidad más de mercado, y estas figuras totalitarias del siglo XX no son tan, o sea, no se configuran de esa manera como Claro. entendemos tradicionalmente el totalitarismo. Pero justamente ese es el tema central. El tema central, y volviendo a hacer el análisis histórico, ¿qué pasaba antes de la Revolución Francesa? Existía el absolutismo monárquico. ¿Qué era esto? El rey en su persona tomaba las decisiones y esas decisiones eran ley, ¿verdad? Hay una famosa frase que creo que dijo Luis XV o Luis XVI, que es El Estado soy el yo. Estado soy yo, ¿verdad? Que tiene que ver con esta concepción que se fue construyendo. ¿Qué pasó ahí? ¿Verdad? Y vamos a tratar de desentrañar un poco qué pasó. Esos poderes que existían antes, que eran básicamente la monarquía, ¿verdad? La monarquía y la nobleza, medio entremezcladas, aunque después tuvieron sus decisiones, el clero, ¿verdad? El poder de la iglesia, y lo que llamaban el tercer estado, que era todo el resto, básicamente, que era más del 99% de la población, pero no tenía derechos políticos reales, ¿verdad? Entonces, uno podría pensar lo que hizo la burguesía, ¿verdad? Que era la clase que se estaba beneficiando del capitalismo y del avance del capitalismo, para tomar el poder fue movilizar a todo el tercer estado, ¿verdad? Y todo el tercer estado se movilizó en una conceptualización que fue muy conflictiva, que luego terminó en lo que fue el liberalismo, ¿verdad? En el estándar liberal capitalista, ¿verdad? Pero que tenía todos esos
esos argumentos republicanos, esos argumentos del poder del pueblo, que son los que configuran un poco el ideario de la democracia. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la intención de la democracia? La intención de la democracia es que todos tengamos participación en la toma de decisiones. Por lo menos eso es lo que se dice para promocionar la democracia. Entonces, viene este tema que vos decís. ¿Qué pasa cuando no tenemos todos participación en las decisiones? Cuando poca gente que concentra el poder económico, el poder financiero, termina, independientemente de a quién gobierne, la mayoría de las veces termina determinando qué se hace, ¿verdad? Y los deseos de las mayorías, que son las que eligen efectivamente los candidatos, que son las que votan, que son las que ejercen la democracia, se terminan rezagando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pasa eso? Y es algo que tenemos que analizar. Pasa mucho por justamente esa concentración de riqueza que se fue dando. Pasa por una estandarización de los partidos políticos en donde todos empiezan a converger hacia una especie de centro neoliberal, en donde lo económico no se cuestiona y por ahí se cuestiona un poco los aspectos culturales o ciertas ideas sociales. Claro que es el caso del bipartidismo en Estados Unidos, ¿verdad? Realmente Claro. Entre los demócratas y republicanos, diferencias en materia económica no hay. Lo En que materia hay, geopolítica tampoco. en materia geopolítica tampoco no cambia nada. Lo único que cambia son algunas cuestiones culturales que a la larga también es como una suerte de elemento distractor. Te pongo sobre la mesa para discutir si estás a favor del matrimonio igualitario o no, mientras no te haga fin de mes. Claro, tenés discutiendo a mucha gente acaloradamente, incluso a los políticos fomentando cosas, se me ocurre un ejemplo en Estados Unidos, cosas como el derecho al aborto, ¿verdad? Sí. Y que los republicanos están en contra, los demócratas a favor, pero los demócratas en 12 años de gobierno no fueron capaces de legislar para convertir un fallo judicial que era sobre el que se sostenían todos esos derechos en una ley. Claro. Entonces tenés eso, mucha lucha mediática que sustancialmente termina no siéndola porque ambos sectores, sobre todo los mayoritarios, están bajo el mismo eje y bajo la influencia de las mismas fuerzas. Y ahí viene la crítica a la democracia liberal. Se cambian de representantes, se cambian de partidos, pero las políticas no cambian. Es el caso totalmente a la inversa de China, que el partido no cambia muchas veces el representante, ¿verdad? Pero las políticas cambian y, chicos, no hay nadie que tenga la cara tan dura para decir, no, en China no hubo cambio. O sea, creo que a nadie a esta altura del campeonato le daría la cara, ¿verdad? No sé que sea un Transformer o algo así, pero nadie puede tener la cara tan dura. Y ahí viene la crítica, ¿verdad? Porque a la larga este sistema permite que poca gente tenga la capacidad de manipular muchas cosas con sus capacidades económicas. O sea, estamos, por ejemplo, saquemos el tema del transporte público, el tema de la carne, acá en Paraguay. No puede ser que unos cuantos frigoríficos le estén haciendo pasar lo que le hacen pasar al pueblo paraguayo, que toda la vida comió carne y ahora la excusa es no vamos a importar a Brasil. No, acá en Paraguay nosotros tenemos derecho a producir lo que a consumir lo que produce el país. Sí, y más todavía por el hecho de que cómo puede ser una solución traer carne de Brasil siendo que va a estar más barato la que producimos acá, claro, ¿verdad? Que tiene que ver un poco con esto y es un gran ejemplo para ver este tema de la crisis de la democracia y ver de la democracia liberal y ver cómo repercute eso en Paraguay. En Paraguay tenemos una especie de polarización política, ¿verdad? Entre cartismo y anticartismo muy marcada mediáticamente, ¿verdad? Pero que en la práctica, fíjate lo que pasa. Yo te aseguro que si mañana haces un referéndum y decís tenemos que implementar alguna medida, la que se te ocurra, por ejemplo, retenciones o control de precio o algo para que la carne paraguaya tenga un precio limitado o cupos de producción local, etc. Lo que se te ocurra.
eso va a ganar probablemente 90-10 en la Sí, población. sí, Si mañana hacemos un referéndum. ¿Qué pasa? Los partidos políticos cada vez menos actúan como representantes del pueblo o de sus votantes y cada vez más como representantes de poderes extrademocráticos, ¿verdad? Que funcionan por fuera de la democracia, pero que sin embargo están controlando el sistema democrático y están controlando sí. las decisiones que se toman en el sistema democrático liberal. Sí, no, coincido, mira, de hecho, con honrosas excepciones en el Congreso, qué sé yo, Yolanda Paredes, por ahí Villalba y Líder Amarilla, según lo que vi, hicieron manifestaciones sobre esta cuestión de la carne y demás. Y ahí yo me paro nuevamente, como lo digo en todos los programas, soy afiliado a un partido de oposición y ahí le digo, la puta, para qué putas están? O sea, Claro, exactamente. ¿para qué están ahí si son oposición? ¿Oposición a qué? Porque si me van a decir, no, bueno, me gusta la manera, creo que van a decir grito de flauta, no, boludo, dedicate al fútbol, a hacer música, qué sé yo, ¿verdad? Pero si no estás ahí para hacer una oposición realmente a esta cuestión y decir, bueno, ok, la gente necesita acceder a alimentos de calidad, a alimentos que se producen en el país, impongamos alguna cuota de exportación, alguna retención, no sé, vean la solución, pero no pueden ser tan sobreideologizados y tan vendidos muchas veces como para no salir a poner el pecho, porque después, cuando, y te voy a decir esto claro, cuando mis amigos de la oposición de la Concertación Nacional 2023 decían, no, que Payo Cuba un loco, que más cosas, sí, podemos decir que Payo Cuba un loco, yo no le voy a defender a él, no tengo ninguna intención de ver, ni siquiera soy al final, pero sí hay que entender que Payo Cuba es la reacción, es el síntoma del sistema. Vos no le podés culpar a un tipo diciéndole, ah, no, vos entraste y viviste todo. No, vos sos el problema que no le estás dando solución a la gente. Claro, es la gente usando la herramienta que tiene, que es el sistema democrático, tratando de buscar una alternativa. Yo coincido con ese análisis que vos haces después sobre la valoración moral y política de Payo es otra cosa, ¿verdad? Sí, sí. Pero la gente que le vota busca eso, está buscando una alternativa porque las vías, las vías democráticas no están consiguiendo cambiar las cosas. Que es un tema, que es el tema central justamente de este entendimiento de una democracia liberal en crisis. Sí. Una democracia liberal en crisis significa una democracia que, primero, no puede solucionar los problemas reales, ¿verdad? Sí. Y un sistema que no puede solucionarte los problemas no tiene sentido de existencia, ¿verdad? Sí. No puede solucionar los problemas reales. Y segundo, no puede representar a la base electoral que dice representar. Sí. Que es otro de los grandes problemas que tiene. Pero no solo en Paraguay, en todos lados pasa esto y con distintas tácticas. En Paraguay, por ejemplo, se termina cayendo en esta especie de polarización cartismo-anticartismo, donde los dos polos están dirigidos por grandes intereses económicos que se disputan no el modelo ni los beneficios para el pueblo, sino el poder económico. El poder económico, claro. La primacía económica. ¿Qué es la gran disputa que existe hoy a nivel país, que es el grupo Carter por un lado y por el otro lado el grupo Bierzi y el grupo Circolillo? Lo que vemos fue cruzado todo el día, ¿verdad? Realmente a la larga eso no representa, pero a mí me interesaría leerte un par de cositas. ¿Por qué factores cuando se concibe esta democracia hace 250 años, 300 más o menos, si quieren, 250, 300, era otro mundo? Decía Heráclito, un gran materialista griego, que el hombre no cruza el mismo río dos veces. ¿Por qué? Porque no es la misma agua, no son las mismas condiciones, por ahí se movió una piedrita, ya no es el mismo río. O sea, las condiciones son las que definen tus posibilidades de hacer o no hacer ciertas cosas, ¿verdad? Cuando se concibe esta idea de democracia liberal, estamos hablando de sociedades pequeñas, sociedades preindustriales que no tenían la cantidad de millones de habitantes que hoy tenemos. Se concebía como un sistema totalmente racional. ¿Saben hasta qué punto era racional? Ustedes, si alguien vio cosas sobre la Revolución Francesa, se dan cuenta que querían dividir Francia en cuadrados perfectos, por ejemplo.
que le cambiaron los nombres a los meses para que estén en línea con los cambios en la naturaleza que se daban en Francia. O sea, él se abogó por un nivel de racionalidad que hoy cayó. O sea, y no, esto no es ponerse en una posición pedante, nada, es una realidad. Porque vos, por ejemplo, tenés que hoy los mecanismos de convencimiento en la democracia liberal son estrictamente emocionales. Por eso tenés mucha gente dedicándose mucho tiempo a hacer redes sociales y demás, y no a desarrollar políticamente. Te puedo poner el caso de, qué sé yo, Katia González, que me encanta este caso. Es algo que nunca tiene que se dedicar a la política, hacer 105.000 votos individuales y no construir una fuerza política. Eso no hagan, chicos, por favor. Tener una mayor concentración económica en estos tiempos, tener un crimen organizado a nivel transnacional y hay una polarización ideológica extrema, tener la desinformación en redes o sobreinformación si se quiere, tener fake news y demás. Y lo loco de todo esto, mi amigo, vamos a coincidir acá, es que este proyecto que fue concebido inicialmente como el sumum de la racionalidad humana ahora pasa a ser una cuestión casi de fe, porque te habrás encontrado con gente que vos les cuestionas estas cosas y tipo, salta, ¿cómo vas a cuestionar esto? Claro, Pasa mucho esto, se volvió una cuestión casi religiosa últimamente, principalmente en personas mayores que fueron criados con esta idea. Nosotros también, a ver, yo milité en un partido que está concebido de esta forma, ¿verdad? Pero uno va tratando de entender los tiempos que corren. Y muchas veces sectores como el que me tocó participar, por ejemplo, la concertación, que uno veía, decía, no, yo Cuba tal cosa, yo Cuba tal cosa, es puteemos a cualquier cosa y no critiquemos el sistema. claro, exactamente. Hay una fe cierta en la democracia, sobre todo porque la democracia ha tenido logros, Sí, claro. sobre todo posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y dependiendo de los países, nosotros nuestra transición democrática más seria la tuvimos recién después de los 80 de la caída de Stroessner, ¿verdad? Y también la democracia se fue desarrollando, ¿verdad? Y se fue desarrollando y parecía que siempre iba avanzando hacia la consecución de mejores logros y materializándose como un sistema que podía efectivamente mejorar la vida de la gente. Yo creo que en las últimas décadas, 1 o 2 décadas, ese poder de desarrollar mejoras fue lo que más el aspecto donde más se deterioró la democracia, ¿verdad? En el poder de desarrollar cosas. Fíjate, vos decís, las democracias incipientes después de la Revolución Francesa funcionaban para sociedades muy pequeñas. Sí. Sí, funcionaban para sociedades muy pequeñas, tenían poca penetración territorial, pero tenían una capacidad para marcar el rumbo de esas sociedades muy fuerte. Claro, porque tenía sociedades, a ver, independientemente de la cuestión democrática, si tenía sociedades más cohesionadas, al tener sociedades más cohesionadas es más fácil marcar el rumbo que antes de sociedades de la modernidad líquida, como decía, vamos a sociedades muy atomizadas como las Claro, como estos y tiempos. tenías un Estado con más poder y más capacidad de acción, ¿verdad? Vos ponete a ver de un tiempo a esta parte la capacidad de realizar promesas que existen en las campañas electorales, ¿verdad? Vos ves campañas electorales anteriores y te hablaban de grandes reformas, se planteaban reformas educativas, se planteaban reformas tributarias, se planteaban reformas del Estado, se planteaban grandes reformas en todos los aspectos y cada uno que pugnaba por un cargo público trataba de imponer una visión fuerte y marcada sobre cómo debería dirigirse el país. Sí. Las campañas de hoy son básicamente candidatos mostrándose, tratando de impostar cierta popularidad a veces mostrándose populares, apelando mucho a la emoción, pero sustancialmente no proponiendo ningún cambio ni proponiendo que el Estado recupere el poder que ha perdido ante los poderes económicos, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí es donde la democracia empieza a fallar, porque si yo participo del sistema democrático, yo espero que ese sistema democrático actúe. Si la mayoría dice se tiene que hacer A, el sistema democrático debe conducir a que se haga A, ¿verdad? Que no es lo que hoy está pasando en la democracia liberal. Y esto tiene que ver con muchas cuestiones y sobre todo hay una económica, y vos mencionaste el aspecto de los medios, hay una que entrelaza
la cuestión económica y la cuestión de los medios, ¿verdad? Que es lo caro que terminan saliendo las campañas electorales en la democracia liberal actual. Claro. Son campañas carísimas, son campañas en donde el brazo mediático es cada vez más importante y el espacio en medio, la difusión es algo muy caro, ¿verdad? En general. Entonces, ¿qué termina pasando? Termina pasando que alguien no puede hacer una campaña con intenciones de victoria si no tiene un financiamiento fuerte de un grupo económico con intereses económicos en el Estado. Claro. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que termina haciendo que esa persona que banca una campaña, que es capaz de poner o sacar un candidato, que es capaz de impulsar con su dinero el posicionamiento mediático de un candidato, tenga mucho más fuerza que 100.000, 200.000, 300.000 personas que pueden elegir un parlamentario o 1,5 millones de personas que pueden elegir un presidente. Entonces, ahí es donde 10 o 100 personas tienen más poder que 1,5 millones de personas, es que se rompe esta premisa de la democracia de todos tenemos participación en las decisiones. De hecho, Estados Unidos tiene, no estoy acordando realmente el caso en particular, pero hay un fallo judicial de hace 20 y pico años que le autoriza luego expresamente a las grandes corporaciones a poner plata en la campaña. Entonces vos tenés todo el Congreso yanqui financiado por grandes multinacionales y corporaciones que después terminan respondiendo a ellos, no terminan respondiendo al votante del fondo de Alabama. O sea, Claro, esa es una cuestión. Y también acá, mira, tengo datos del 2024 del Latino Barómetro. Hay dos cuestiones, a ver, de la satisfacción con la democracia por un lado y de la insatisfacción con un gobierno en particular. Eso hay que diferenciar un poco. Una cosa es que vos digas, yo no estoy de acuerdo con este gobierno por tal cosa, perfecto. Pero otra cosa es que vos digas, no, a mí esto todo me parece una mierda. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de satisfacción de democracia? Tenemos en Uruguay que es el 63%, El Salvador 62%, México que es 50%, Costa Rica, Argentina y la República Dominicana un 45%, Chile el 39%, Paraguay 24%, Brasil y Guatemala tiene 28%, Honduras 18%, Bolivia y Perú 10%. A nivel regional ahora el promedio es que el 52% está insatisfecho con la democracia, perdón, que está satisfecho con la democracia. Yeah. Entonces, ahí mira, acá hay un caso interesante, por ejemplo, bueno, esto es algo del 2024, lo que voy a mencionar es del 2025, pero si hay una característica que tuvo el liberalismo, o sea, la idea de poder desde Europa, si se quiere, luego traducido al liberalismo a partir del siglo XVIII, principios del XIX, es que extendió al mundo sus formas con la idea de que todos podemos hacer, a todos nos sienta bien lo mismo, lo cual es una mentira garrafal. No tiene por qué funcionar el sistema político que utilizan en Noruega y no va a funcionar en Paraguay. Entonces partamos por eso, por esa falacia que muchos ciegos defensores de esto creen, ¿verdad? ¿Por qué menciono el caso de Salvador? A ver, no hay ninguna noticia que yo no estaría a favor de una persona como Nayib Bukele, bajo ningún sentido, creo que Chela tampoco. Pero por eso hay que tener cuidado en lo que uno lee en los medios de comunicación, porque uno leyó lo de Bukele ahora que va a tener reelección indefinida y era para la continuidad del proyecto político. Pero cuando Evo Morales quiso hacer una reforma constitucional en Bolivia era la dictadura y no sé qué pito de flauta. Entonces, chicos, los medios de comunicación, ustedes... A los grandes medios de comunicación, chicos, hay que tomarle con muchas pinzas. Por ahí el pronóstico del clima, los resultados del fútbol y para de contar, ¿verdad? ¿Y a qué voy? En Bolivia, Evo tenía una mayoría para hacer eso. En El Salvador, amén de que no nos guste, Bukele tendría una mayoría para decir una reelección indefinida, lo cual nos da a nosotros una pauta que es... Yo no sé si esa idea de democracia liberal, de alternancia constante entre partidos y no sé qué cosa, realmente funciona per se para la América Latina.
y hay que verlo. Mucho tiempo ha funcionado para establecer cierta calma social, en cierto sentido. Entonces, pero eso es algo, por ejemplo, que en Paraguay se ve en lo que nosotros llamamos la transición democrática, ese periodo que empieza en el 89, que todavía ningún intelectual está definiendo cuándo terminó. Yo creo que terminó en las últimas elecciones, ¿verdad? La transición democrática. Pero que es este proceso en donde se desarrolla esta idea de democracia liberal en toda su, por lo menos en la mejor expresión que pudo desarrollarse en Paraguay, ¿verdad? Ahora, ¿funcionó esto o no funcionó? Es algo que hay que evaluarlo, ¿verdad? ¿Funcionó esto o no funcionó? Es algo que hay que evaluarlo. Probablemente la gente piense que en su mayoría que no funcionó, por eso esa percepción tan baja de la democracia en Paraguay. Pero fíjate un poco eso, fíjate cómo justamente eso también influye. Vos hablabas de los gobiernos, de separar la idea de democracia de lo que son los gobiernos. No, en particular con la encuesta, claro, separar la idea de la insatisfacción con la democracia en líneas generales a la insatisfacción con un gobierno en particular. Pero fíjate que están relacionados en cierta manera. Sí, claro. Porque si vos te fijas, cada vez es más rápida la pérdida de popularidad de los gobiernos. Generalmente uno hablaba antes de los 100 días, ¿verdad? Un gobierno cuando asume tiene 100 días porque son una especie de días de gracia que le da la opinión pública, el poder popular, etcétera, para implementar las medidas para las que fue votado. Cada vez los gobiernos enfrentan crisis más temprano. Y cada vez los gobiernos están perdiendo legitimidad más temprano porque la democracia está deslegitimada. Un presidente que suba ahora con 45% de los votos, por poner algo, tiene mucho menos poder que un presidente que subía en el 89 con 45% de los votos, o en el 94, 95 con 85% de los votos. Claro. Hay una cuestión de legitimidad, como la democracia se deslegitimiza, y la democracia es la que elige a los gobernantes también entran deslegitimados. Mira, y te doy el caso que sucedió en estos días. Santiago Peña, presidente, ¿verdad? Pidiéndole a los formadores de precios, ¿verdad? Que acá no voy a entrar a discutir la cuestión de Santiago Peña, porque no sé si es heterodoxo o ortodoxo de forma económica, pero bueno, entró a pedir a los formadores de precios, o sea, a los grandes frigoríficos, que bajen los precios. Los supermercados dicen, no, los frigoríficos son los que suben, después los ganaderos. Es más, fíjate esto, hasta el presidente de la ARP el año pasado había pedido intervención en los frigoríficos porque venía muy cara la carne. O sea, qué locas las cosas. Y yo digo, vos, Santiago Peña, su presidente de la República, Horacio Cartes, el presidente de tu partido, tenés mayoría parlamentaria como no la tenía el Partido Colorado del periodo 93-98. ¿Por qué le estás pidiendo que bajen los precios? Agarrar, meter un proyecto de ley, lo redactás con ChatGPT en 2 segundos y intervenir, ya está. Sí, el proyecto más simple que podemos poner, es cupo de exportación. O sea, es tan sencillo como intervenir porque es mayoría. O sea, hoy la excusa del gobierno puede ser, no tengo mayoría, no, que quito las pelotas de Mahoma, tenés mayoría como la tenés del año 93. Andá y se le cante gallo. A esos muchachos como no hacíamos los perros cuando jugábamos fútbol. Cante gallo, carajo. Y apretar la bola y decirle, o dejan una porción de lo que exportan acá para que la gente coma, o hablemos en otros términos. Pero el presidente Santiago Peña tiene la posibilidad. Mira, te quiero leer unos datos, por ejemplo, de Paraguay, ¿verdad? Todo esto según el Latino Barómetro. En el 95, hace 30 años, solo el 28% de los paraguayos estaban satisfechos con la democracia. Cayó hasta el 7% en el 2002 y el pico fue durante el gobierno de Fernando Lugo, que alcanzó un 39%. Eso nos dice bastantes cosas, ¿verdad? De hecho, en el periodo de pandemia... Permíteme interrumpirte. Sí. Justo la confianza de la democracia crece cuando el sistema democrático ofrece soluciones a los problemas a largo plazo. Claro. Justo. Entonces, hay que ver eso, esa correlación entre cuando la democracia ofrece soluciones, la gente apoya la democracia.
Sí. Porque en el fondo lo que importa son las soluciones, no la forma. Confianza en el Congreso Nacional Paraguay en 2024, 23%, en el Poder Judicial 28% y en los partidos políticos apenas 14%. Y sí, boludo, a ver, la gente está cansada de que se erijan como instituciones en donde vos tenés que entrar y llamarle honorable, no sé qué pito de flado a un tipo que es un boludo como vos nomás también y no te ofrece ninguna solución. Como siempre decía el Poder Judicial, puede llegar a ser negociado, ojo, no vaya a entrar en short que no va con el decoro, no sé qué pito de flauta, ¿viste las cosas que le gustan a la gente antes? Sí, sí. Entonces, son cuestiones que hay que poner sobre la mesa y decir, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace con todo esto? Y hay que ver qué se hace. Uno debería plantear qué espera de la democracia, ¿verdad? Y la democracia debería plantearse para qué está funcionando, ¿verdad? Sí. Y cuando hablamos de la democracia estamos hablando principalmente de los sistemas de partidos que son las instituciones democráticas por excelencia, ¿verdad? Los partidos políticos tienen que empezar a plantearse para qué están trabajando, ¿verdad? Y qué es lo que están proponiendo. Pero uno le puede achacar mucho a los partidos políticos, pero es también un fenómeno global. No, sí, un fenómeno Sobre global. todo en Occidente y su órbita de influencia, que tiene que ver con el estado del capitalismo acá. Si al capitalismo no se le empiezan a poner frenos, va a seguir avanzando. Claro. Si el poder público no empieza a empoderarse, es decir, a volver a tomar las postas del debate político, volver a tomar las postas de los proyectos políticos, volver a decidir cómo se dirigen nuestras naciones, cómo se dirige Paraguay, cómo se dirige Uruguay, cómo se dirige Argentina. Si el poder político no empieza a volver a plantearse eso y no empieza a operar para que eso pase, la democracia va a seguir en este rumbo de descrédito, ¿verdad? Y eventualmente algo le va a ir reemplazando. Claro. Y esta es una llamada sobre todo para los demócratas, la gente que cree mucho en las bondades de la democracia y en la superioridad moral de la democracia, ¿verdad? Si tanto les importa la democracia, necesitan que el Estado se fortalezca y necesitan que la democracia produzca soluciones. O si no, la democracia va a seguir en este rumbo de crisis y de desacreditamiento y lo va a terminar reemplazando otra cosa. Coincido totalmente, mi amigo Esteban Cheraño. Para despedirnos, le leo justamente acá el índice de democracia regional, que no es solo Paraguay, sino que de Latinoamérica, tuvo una caída de 6,37 puntos del 2008 a 5,83 en el 2021. Y Paraguay sigue siendo uno de los países en donde la preferencia por gobiernos autoritarios es de las más altas de la región. O sea, Sí. son cuestiones para tener en son cuestiones para tener en cuenta. Como decía, lo público necesita nuevamente volver a imponerse en ese sentido y dirigir ciertas cuestiones para satisfacer necesidades básicas. Claro, el mejor ejemplo es la cuestión de la carne. Hoy Santiago Peña tiene la pelota en su cancha, tiene el poder, tiene mayoría en el Congreso como no lo tiene desde el año 93. Sí, pero no tiene algo que es una construcción política que pueda disputar ese poder. Y eso es parte de la crisis de la democracia, que el partido mayoritario, que es inmensamente mayoritario en la base popular, tiene mayoría en el Congreso y tiene un liderazgo fuerte como el de Cartes, no pueda tumbar esa balanza. Hay que ver por qué, ¿verdad? Eso es porque falta un poco de fuerza también. Coincido contigo, mi amigo Esteban. Che, antes de irnos, ya tenemos que el tema para la semana que viene. Tenemos tema, justamente vamos a relacionar eso. Vamos a tratar de explicar por qué al Partido Colorado, al gobierno de Santiago Peña, no está teniendo esta capacidad para revertir las cosas. Uno podría decir que tampoco tiene el deseo, vamos a analizar un poco eso, porque vamos a hablar de lo que es el régimen oligárquico de Paraguay. Espectacular. Vamos a entender cómo funciona el poder en Paraguay. Me interesa cómo opera el poder en Paraguay. Entonces, martes que viene ya tenemos. Mi amigo Esteban Charañón, nosotros nos vamos despidiendo. Estamos justito de hora, así que como siempre, gracias por la visita, mi amigo. No, gracias a vos, Ezequiel, y un saludo para todos. Los esperamos el próximo martes.
Genial, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos despidiendo. Esto fue el Observatorio Político, una presentación exclusiva de los amigos de ICOM que se suman desde hoy para sus camionetas Maxus y MG. Mi amigo Esteban Cheranyuk, yo ya le escuché cuando estaba derrapando con su Maxus acá en la esquina de la radio. Así que nos vamos despidiendo y quédense prendidos a toda nuestra plataforma y al 89.7 Radio Paraná. Ya tenemos el programa del rally. Estamos a 15 días, 14 días del inicio del World Rally Car. Así que a calentar motores. Nos vemos y hasta el jueves.